Durante décadas, millones de personas han trabajado por dinero sin entender realmente cómo funciona. Algunas logran ganar más, otras trabajan más duro, pero aún así muchas terminan sintiéndose atrapadas, cansadas o constantemente preocupadas por el futuro. Hoy quiero hablar con alguien que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar éxito, disciplina, hábitos y libertad financiera. Brian Tracy, bienvenido. Gracias, Glossy. Y creo que uno de los mayores problemas modernos es que muchas personas pasan años aprendiendo cómo producir dinero, pero nunca aprenden cómo administrarse a sí mismas. Porque el dinero por sí solo no crea estabilidad, no crea disciplina, no crea control emocional. Y cuando una persona no desarrolla esas bases, normalmente termina repitiendo los mismos errores financieros, incluso después de aumentar ingresos. Por eso las personas trabajan décadas y no sienten verdadera tranquilidad. Brian Tracy, muchas personas creen que ganar más dinero resolverá automáticamente sus problemas financieros. Pero después de observar comportamiento humano, consumo y hábitos modernos, parece que eso rara vez sucede automáticamente. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona obtiene más dinero sin cambiar primero sus hábitos? Normalmente ocurre exactamente lo que ya estaba ocurriendo antes, solo que en una escala más grande. Si una persona vive impulsivamente con poco dinero, probablemente hará lo mismo cuando gane más. Si alguien no sabe controlar gastos pequeños, tampoco controlará gastos grandes. Porque el dinero rara vez cambia comportamientos profundamente instalados. Casi siempre los amplifica. Por eso vemos personas aumentando ingresos mientras su estrés financiero sigue exactamente igual o incluso peor que antes. Entonces el problema muchas veces no es únicamente cuánto dinero entra. También es la manera en la que una persona piensa, decide y reacciona emocionalmente frente al dinero todos los días. Exactamente. Las personas financieramente estables normalmente desarrollan primero hábitos sólidos antes de construir riqueza importante. Aprenden paciencia, disciplina, responsabilidad, control emocional y visión a largo plazo. Sin esas bases, incluso ingresos altos pueden desaparecer rápidamente. Aprendí después de muchos años estudiando éxito que la estabilidad financiera rara vez aparece de golpe. Se construye lentamente a través de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Y quizá por eso algunas personas aumentan ingresos constantemente, pero su sensación de libertad nunca aparece realmente. Correcto, porque muchas veces el problema no era falta de dinero, era falta de estructura interna. Muchas personas intentan construir riqueza mientras siguen funcionando desde impulsos, ansiedad, comparación, validación social o hábitos emocionales destructivos. Y mientras esos patrones continúen, el dinero normalmente se convierte en una extensión del problema, no en la solución. Por eso entender finanzas también implica entender comportamiento humano. Entonces el dinero también funciona como un espejo psicológico. Exactamente. El dinero expone hábitos, expone prioridades, expone emociones y expone la manera en la que una persona toma decisiones bajo presión. Por eso las personas que construyen libertad financiera real normalmente cambian primero su mentalidad y comportamiento antes de cambiar sus resultados externos, porque cuando los hábitos cambian correctamente, el dinero deja de escapar constantemente y empieza finalmente a construir estabilidad real. Brian, muchas personas trabajan durante años para aumentar ingresos, pero al mismo tiempo parecen vivir bajo una necesidad constante de demostrar éxito externamente. Autos, ropa, estatus, apariencia. ¿Por qué tantas personas terminan persiguiendo una imagen de riqueza antes de construir libertad financiera real? Porque la validación inmediata es emocionalmente muy poderosa. Muchas personas no compran solamente objetos, compran sensación de reconocimiento, aceptación, estatus, importancia social. Y el problema es que construir apariencia normalmente es mucho más rápido que construir estabilidad real. Por eso vemos personas intentando verse exitosas, mientras financieramente siguen viviendo bajo presión constante. Entonces muchas veces el consumo moderno no nace de necesidad, sino de percepción social. Y eso se volvió todavía más fuerte con redes sociales y cultura de comparación constante. Hoy muchas personas sienten presión por proyectar una vida perfecta incluso cuando financieramente están agotadas. Compran cosas para impresionar personas que realmente no afectan su futuro. Y lentamente comienzan a construir una vida diseñada para aparentar, no para sostenerse.
Y mientras más una persona necesita demostrar riqueza externamente, menos estabilidad parece existir internamente. Muchas veces sí, porque las personas financieramente sólidas normalmente piensan diferente. No sienten necesidad constante de demostrar éxito, piensan más en libertad, tranquilidad, tiempo, estabilidad, inversión y construcción a largo plazo. Entienden que verse rico y ser financieramente libre son cosas completamente distintas. Entonces la verdadera riqueza quizá no siempre es visible inmediatamente. Correcto. De hecho, muchas personas financieramente inteligentes viven muy por debajo de lo que podrían aparentar, porque entienden algo importante. Cada decisión financiera tiene consecuencias futuras, y prefieren construir activos, margen y tranquilidad antes que perseguir validación temporal. Porque el problema de vivir intentando impresionar constantemente es que, eventualmente, la imagen empieza a costar más que la paz mental. Y cuando una vida comienza a depender demasiado de la aprobación externa, también se vuelve más difícil tomar decisiones racionales con dinero. Exactamente, porque la comparación constante distorsiona prioridades, hace que muchas personas gasten dinero intentando mantener una identidad social en lugar de construir seguridad real. Y ahí aparece uno de los errores financieros más comunes: confundir apariencia con progreso. Pero la verdadera libertad financiera rara vez necesita llamar atención. Normalmente se construye en silencio, durante años, a través de disciplina y decisiones inteligentes repetidas constantemente. Brian Tracy. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar a cambiar sus finanzas. Pero la motivación parece desaparecer rápidamente mientras los hábitos continúan iguales. ¿Por qué la disciplina termina siendo más importante que la motivación cuando hablamos de dinero y estabilidad financiera? Porque la motivación es emocional y temporal. Hay días donde una persona se siente inspirada para ahorrar, invertir o mejorar su vida financiera. Pero también existen días de cansancio, estrés, frustración o impulsividad. Y si alguien depende únicamente de motivación emocional para tomar buenas decisiones financieras, eventualmente perderá consistencia. Por eso la disciplina es tan poderosa, porque permite continuar incluso cuando las emociones cambian. Entonces las personas financieramente estables no necesariamente toman mejores decisiones por emoción, sino por estructura. Exactamente. La estabilidad financiera normalmente nace de sistemas simples repetidos constantemente, hábitos como controlar gastos, ahorrar automáticamente, evitar compras impulsivas, invertir regularmente y pensar a largo plazo. Ninguna de esas decisiones parece impresionante en un solo día, pero acumuladas durante años pueden cambiar completamente la vida de una persona. Y quizá ahí es donde muchas personas fallan. Buscan cambios rápidos, mientras subestiman el impacto de pequeñas decisiones repetidas diariamente. Correcto, porque el éxito financiero rara vez ocurre de forma dramática, normalmente ocurre lentamente, y eso puede ser difícil para una sociedad acostumbrada a resultados inmediatos. Muchas personas quieren verse exitosas rápidamente, pero construir estabilidad real requiere paciencia, repetición y control emocional sostenido durante mucho tiempo, y ahí aparece algo importante. Las decisiones financieras más valiosas rara vez generan emoción inmediata, se sienten lentas, simples, incluso invisibles. Entonces la disciplina financiera también implica aprender a tolerar procesos lentos. Sí. Y eso es algo que pocas personas desarrollan correctamente, porque vivimos rodeados de estímulos diseñados para acelerar impulsos, compras rápidas, gratificación inmediata, entretenimiento constante, comparación social y decisiones emocionales. Pero las personas financieramente inteligentes aprenden algo importante. No todas las decisiones deben sentirse bien inmediatamente para ser correctas a largo plazo. Y mientras más impulsiva se vuelve una sociedad, más valiosa parece volverse la disciplina. Exactamente. La disciplina crea estabilidad, la estabilidad crea margen, y el margen permite pensar con claridad y construir libertad financiera real. Por eso muchas veces la diferencia entre una persona financieramente atrapada y una persona financieramente libre no es inteligencia extrema. Son hábitos pequeños sostenidos consistentemente durante muchos años. Brian Tracy. Algo curioso es que muchas personas dicen que quieren estabilidad financiera, pero al mismo tiempo viven tomando decisiones diseñadas únicamente para sentirse mejor hoy. Compras impulsivas, deudas rápidas, resultados inmediatos.
¿Por qué el ser humano parece valorar tanto la gratificación instantánea incluso cuando eso puede destruir lentamente su futuro financiero? Porque psicológicamente el cerebro humano está diseñado para priorizar recompensas inmediatas. El problema es que financieramente eso puede ser peligroso cuando se vuelve un hábito constante. Muchas personas sacrifican años completos de estabilidad por decisiones que solo producen satisfacción temporal. Y mientras más una persona vive reaccionando al presente, más difícil se vuelve construir paciencia, disciplina y visión de largo plazo, que son las bases de la libertad financiera real. Y según muchos estudios sobre comportamiento financiero y economía conductual, las personas normalmente subestiman cuánto pueden cambiar sus vidas mediante pequeñas decisiones repetidas durante años. Conceptos como el descuento hiperbólico muestran que el cerebro humano suele priorizar recompensas inmediatas aunque eso perjudique lentamente el futuro financiero y emocional. ¿Por qué algo aparentemente pequeño termina generando consecuencias tan grandes cuando pasa suficiente tiempo? Porque el tiempo funciona como un amplificador silencioso del comportamiento humano. Pequeñas decisiones repetidas terminan acumulándose de maneras que la mayoría no logra percibir, y eso conecta con la economía conductual. Muchas personas priorizan recompensas inmediatas mientras ignoran cómo pequeñas acciones afectan lentamente el futuro. Un mal hábito financiero parece insignificante durante semanas, incluso durante meses, pero después de años puede convertirse en deuda o dependencia. Entonces quizá el problema no es solamente cuánto dinero gana una persona, sino cuánto tiempo mantiene decisiones inteligentes trabajando continuamente a su favor sin interrumpir el proceso por emociones, impulsos o presión inmediata. Porque muchas personas empiezan hábitos financieros positivos, pero los abandonan demasiado rápido al no ver resultados visibles. La verdadera diferencia financiera suele aparecer en quien logra sostener buenos procesos durante más tiempo sin romperlos. Muchas personas toman decisiones preguntándose, ¿qué quiero ahora? Mientras las personas financieramente inteligentes suelen preguntarse, ¿qué consecuencias tendrá esto dentro de 5 o 10 años? Y esa diferencia cambia completamente la vida financiera de alguien. Porque el tiempo puede trabajar a favor o en contra. Puede multiplicar ahorro, inversión y disciplina. Pero también puede multiplicar deuda, impulsividad y malos hábitos financieros silenciosamente. Entonces quizá el crecimiento financiero real no depende de cuánto dinero gana una persona, sino de cuánto tiempo permite que buenas decisiones continúen funcionando sin romper el proceso por emociones o impulsos momentáneos. Porque muchas personas comienzan bien, ahorran, invierten, organizan sus finanzas. La verdadera ventaja financiera aparece en quienes logran mantenerse constantes incluso cuando el progreso todavía parece invisible. Correcto. Las personas financieramente estables entienden que la riqueza rara vez aparece de forma dramática. Normalmente se construye mediante paciencia, repetición, consistencia y estabilidad emocional sostenida durante muchos años. Por eso comienzan temprano. No porque esperen resultados inmediatos, sino porque entienden que cada año adicional puede aumentar muchísimo el resultado final. Y mientras la sociedad se vuelve más rápida, más impulsiva y más distraída, pensar a largo plazo parece convertirse en una ventaja cada vez más rara y poderosa al mismo tiempo. Porque hoy muchas decisiones están diseñadas para generar reacción inmediata, consumir rápido, comparar, buscar gratificación instantánea. La capacidad de pensar en años, mientras todos reaccionan únicamente al presente, se está convirtiendo en una especie de ventaja psicológica y financiera enorme. Exactamente. La paciencia financiera se volvió extremadamente valiosa porque hoy la mayoría de las personas vive reaccionando constantemente al presente. Pero quienes desarrollan visión de largo plazo normalmente toman mejores decisiones, sienten menos presión emocional y construyen mucha más estabilidad con el paso de los años. Porque cuando el tiempo finalmente trabaja a tu favor, incluso decisiones pequeñas pueden transformar completamente una vida. Exactamente. Y el sistema moderno hizo que eso pareciera completamente normal. Tarjetas, créditos, financiamientos, todo diseñado para hacer sentir que las consecuencias están lejos, pero eventualmente llegan. Y cuando una persona acumula demasiadas obligaciones, deja de tomar decisiones desde la tranquilidad, empieza a decidir desde la presión. Y una vida construida bajo presión rara vez se siente realmente libre, porque el miedo financiero termina controlando silenciosamente la rutina diaria. Y muchas veces las personas creen que el problema termina en la deuda,
Pero ahí apenas comienza otra parte silenciosa del sistema, los intereses, porque mientras alguien intenta ponerse al día financieramente, el tiempo sigue avanzando y con él también crecen los costos, poco a poco, mes tras mes, hasta que una deuda pequeña termina consumiendo mucho más de lo que parecía al inicio, y muchas personas no se dan cuenta hasta que ya entregaron años completos pagando el pasado. Y lo más interesante es que el sistema rara vez explica eso con claridad, porque los intereses parecen invisibles al inicio, pagos pequeños, cantidades manejables, todo parece bajo control, hasta que una persona descubre que terminó pagando mucho más de lo que originalmente debía. Y ahí entiende algo importante. El verdadero peligro no siempre es gastar dinero. A veces el verdadero peligro es no entender cuánto tiempo costará recuperarlo después. Por eso la educación financiera cambia vidas, porque una pequeña decisión repetida durante años puede alterar completamente el futuro de una persona. El problema es que muchos descubren esto demasiado tarde, después de acumular estrés, deudas y presión financiera constante. Pero cuando entiendes cómo funciona realmente el dinero, comienzas a recuperar algo mucho más importante que ingresos. Recuperas margen, y con margen vuelve la claridad. Y después de años viviendo entre deudas e intereses, muchas personas entran en un estado todavía más peligroso. Vivir al día, donde cada ingreso ya tiene destino antes de llegar. Todo se va en pagos, gastos, emergencias, obligaciones, y lentamente desaparece algo fundamental para la tranquilidad financiera, el margen, porque cuando una persona pierde margen, comienza a sentir que cualquier problema pequeño puede desestabilizar completamente su vida entera y emocional también por dentro. Y vivir al día no solo afecta dinero, también afecta percepción. Porque una mente constantemente preocupada por sobrevivir rara vez puede pensar en construir futuro. Solo piensa en resolver el siguiente problema inmediato, el siguiente pago, la siguiente fecha límite. Y poco a poco la vida comienza a sentirse como una carrera interminable donde nunca existe verdadero descanso mental ni sensación real de estabilidad emocional o tranquilidad interior duradera y estable. Lo más peligroso es que vivir al día puede volverse costumbre, un ciclo automático donde la persona deja de preguntarse si realmente existe otra manera de vivir. Solo continúa reaccionando, trabajando, pagando, repitiendo, y mientras más tiempo permanece dentro de ese estado más difícil, se vuelve detenerse a observar el problema completo con verdadera conciencia y perspectiva emocional profunda sobre su propia vida financiera y mental. Por eso recuperar estabilidad financiera no se trata únicamente de ganar más dinero, también se trata de recuperar espacio mental, capacidad de respirar, de pensar con calma, porque cuando una persona finalmente deja de vivir al día ocurre algo importante, el miedo empieza a disminuir. Y cuando disminuye el miedo, la mente vuelve a tener energía para construir en lugar de solamente sobrevivir dentro de presión constante todos los días sin descanso real. Muchas personas ven la deuda como algo normal dentro de la vida moderna. Pagos mensuales, créditos, financiamientos, pero después de observar comportamiento financiero y presión emocional moderna, parece que la deuda afecta mucho más que solo cuentas bancarias. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona vive durante años acumulando deuda? El riesgo sin conocimiento puede destruir estabilidad rápidamente, pero el conocimiento reduce muchísimo decisiones impulsivas y emocionales. Por eso las personas financieramente inteligentes estudian antes de actuar, aprenden cómo funcionan inversiones, cómo funciona el mercado, cómo funciona el interés compuesto y cómo manejar volatilidad sin entrar en pánico constantemente. Las emociones son extremadamente peligrosas cuando alguien toma decisiones financieras importantes. Miedo, euforia, ansiedad e impulsividad. Todo eso puede llevar a errores costosos. Las personas financieramente disciplinadas entienden que habrá momentos incómodos, cambios, pero no construyen decisiones desde emociones temporales. Las personas financieramente inteligentes no buscan controlar todo. Lo que hacen es prepararse mejor que la mayoría. Aprenden continuamente, administran riesgos,